Muy bien. Pues en esta hora de la noche, hermanos y hermanas, amigos, donde quiera que usted se encuentre, pues le volvemos a saludar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora de la noche. Para mis hermanos que se encuentran en otro país, pues les saludamos, mis queridos hermanos, desde aquí de Guatemala. Desde este lugar, mi querido hermano, les saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret, siempre y cuando, declarando palabras de bendición para la vida de cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, con toda su familia, mi querido hermano y hermana, donde usted esté. Sabemos que el mundo entero está pasando momentos críticos. Las cosas a cada día van empeorando en los países. Presidentes pidiéndole a Dios que los ayude a sacarlos de este mal, de esta enfermedad, de esta epidemia. Pero tenemos que saber, hermanos y hermanas, amigos, comprender también a qué Dios le estamos pidiendo. Si realmente le estamos pidiendo a un Dios verdadero, aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, el mundo y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan, dice su palabra. Si es ese Dios llamado Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, pues bendito sea su nombre. Ese Dios responde, porque realmente es un Dios de misericordia, un Dios, dice, tardo para la ira y grande en poder y grande en misericordia, mi querido hermano y hermana, amigo, donde quiera que se encuentre. Tenemos que saber, hermano, y comprender a qué Dios nosotros le pedimos, mi querido hermano. Si al Dios Todopoderoso, porque Él es el único que hizo los cielos y la tierra, y si hoy estamos con vida, es porque gracias a su misericordia, hoy nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Mis queridos hermanos y hermanas, siempre orando por aquellos dolientes, orando por aquellos afligidos, aquellos que están pasando momentos de enfermedad en estos días, en estos momentos, que sea el Dios de la misericordia, que los levante de esa cama, de esa silla donde estén, que Dios los cure en el nombre de Jesús de Nazaret, siempre rogando por ellos, mi querido hermano. Y si tú, mi hermano, tú, mi hermana, si Dios te ha bendecido de una manera muy especial, siempre realmente tienes que compartir lo que Dios te ha dado, mi querido hermano y hermana. Para aquellos que padecen necesidad, dice la palabra de Dios. Porque tenemos, dice la palabra, que tenemos que amar con hechos y en verdad, dice la palabra, no solamente con nuestros labios. Vamos a decir que amamos a los demás, mis queridos hermanos. Si tú tienes cómo compartir a los que hoy no tienen trabajo, pues adelante. Dios te lo va a multiplicar. Dios va a seguir guardando tu vida, te va a seguir bendiciendo, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que estés. El Dios de la gloria va a poder suplir tus necesidades, mi querido hermano y hermana, donde quiera que tú estés. Quizás puede ser canal de bendición para muchas personas de los que hoy están pasando momentos de necesidad, momentos de enfermedad, mi querido hermano y hermana. Si tienes la oportunidad de orar por uno de estos enfermos, pues ve a orar. No lo pienses dos veces. Si tú eres un hijo de Dios, eres una sierva de Dios, Dios te va a proteger de esa enfermedad. Sea lo que sea, Dios te va a proteger, mi querido hermano, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Así que en esta hora de la noche, mis queridos hermanos, les saludamos desde este lugar, les saludo desde aquí de mi humilde hogar, de esta colonia, mi querido hermano. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora de la noche. Bendiciones, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, donde quiera que se encuentren. Usted que está dispuesto a recibir la palabra, usted que le gusta escuchar la voz de Dios, mi querido hermano, pues en esta hora vamos a hablar palabra de Dios en esta hora de la noche. Vamos a leer nuestra lectura. Lo vamos a hacer allá en la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. 3 versículos vamos a leer. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 1, 2 y 3. Siempre y cuando, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios de esta manera. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipaciones y abominables idolatría. Bendito sea Dios. Que el Dios Todopoderoso respalde su poderosa palabra. Y que el Dios Todopoderoso prepare aquellos corazones, prepare aquella tierra de los que están dispuestos a recibir esta palabra. Si tú, mi hermano, recibes la palabra, en el momento que tú vas a doblar rodilla, en el momento que tú vas a hablar con Dios, Dios va a escuchar tu oración, Dios va a escuchar tu petición, tus quejas que tú le hagas en el momento que tú dobles tus rodillas. En esta hora de la noche, el tema es: vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Mi querido hermano y hermana, Dios está pidiendo que usted y yo vivamos conforme a su voluntad y ya no vivamos conforme a nuestra voluntad. Ya no vivamos conforme a nuestros pensamientos. Ya no tenemos que vivir conforme a nosotros queremos vivir. Y no hacer lo que nosotros queramos hacer, sino hacer la voluntad de Dios. Mi querido hermano y hermana. Y una de sus voluntades usted lo encuentra allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Y ahí dice la palabra de Dios: y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es una de las voluntades de Dios, la santificación en nuestra vida, mi querido hermano y hermana. Usted se va a preguntar, bueno, ¿y qué voy a santificar yo de mi vida? Dios quiere que nosotros santifiquemos todo lo que nosotros somos. Ser, alma, espíritu y cuerpo. Y estas tres partes en nuestra vida tienen que ser guardados, irrepresibles o irreprochables, dice la palabra, delante de Dios. Delante de Dios. No sabemos la hora ni el día en que Cristo vendrá, pero Él dice que va a venir. Y usted y yo, en el 25, 41 y 42 de Mateo, dice que tenemos que estar preparados. No importa la hora, no importa el día, tenemos que estar preparados. Mi querido hermano, si usted lee la carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro en esta carta, en el capítulo 1 y versículo 13, dice que nosotros tenemos que vivir santos delante de Dios. Y el apóstol Pedro escribe conforme al Espíritu Santo que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque así está escrito.
Si usted no quiere ser santo en toda su manera de vivir, eso es su problema, eso es su vida y usted decide cómo quiere vivir delante de Dios. Pero la palabra de Dios aquí me enseña que yo no voy a vivir conforme a lo que yo quiero. La palabra de Dios aquí me enseña que yo no voy a vivir conforme a las pasiones desordenadas, sino voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mi querido hermano, dice en el versículo 2, de ahí de Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 2 dice: para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas. Vaya. ¿Sabe usted cuánto tiempo le resta de vida en este mundo? Porque aquí en este mundo, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, en este mundo es la preparación de nuestra vida espiritual para un día ir con Cristo. Aquí en este mundo, usted y yo decidimos a quién queremos seguir. Si seguir al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, o seguir al diablo, el Dios de este siglo, dice la palabra. Usted sabe, hijo, de quién quiere ser. Eso, mi hermano, eso, amigo, eso es tu decisión. Tú decides, hijo, de quién quieres ser. Porque la Biblia a mí me enseña que Jesús dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos suyos o hijos de Dios. Entonces realmente nosotros desde el momento que recibimos a Cristo pasamos a ser sus hijos. Mucha gente a veces se equivoca y dice: bueno, pero si todos somos hijos de Dios. Momento. Nosotros solamente somos creación de Dios. Somos hechuras de sus manos. Pero ahora en este mundo nosotros decidimos, como obra de Dios, nosotros decidimos hijos de quién queremos ser y a quién queremos seguir y a dónde queremos ir. Si tú quieres ser hijo de Dios, pues Él te da la oportunidad. Acepta a Cristo en tu corazón. Ya eres hijo de Dios. Dios perdona tus iniquidades, perdona tus pecados, perdona todas tus rebeldías, perdona todo lo malo que hayas hecho. Dios te perdona, porque es un Dios perdonador. Todo aquel que viene a un arrepentimiento sincero y un convertimiento al mismo tiempo, Dios lo hace su hijo, mi querido hermano. Y un día, tú y yo, si le somos fieles a Dios, volaremos y nos encontraremos con Cristo. ¿Dónde? En el aire, dice la palabra. En el aire vamos a encontrarnos con Cristo. Bendito sea Dios y bendito sea por lo que Él es. Dios de poder, Padre de misericordia, es Jehová de los ejércitos. Entonces en este mundo tú decides si quieres ser hijo de Dios. Y si tú decides ser hijo de Dios, un día volaremos con Cristo al reino celestial. Un día, si nosotros realmente le somos fiel, estaremos con Él toda la vida. Toda la vida estaremos con Él. Ahora, si quieres seguir al diablo, también el diablo, dice la palabra, ya tiene su parte. Y su parte está allá en un lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra. Entonces nosotros decidimos si realmente le queremos seguir al diablo o seguir a Cristo, mi querido hermano y amigo. Eso realmente es decisión de cada uno. Porque la palabra de Dios dice, allá en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Dónde fue lanzado el diablo? En un lago que arde con fuego y azufre, dice la palabra. Entonces, si tú también quieres seguirle al diablo, pues adelante. Eso es tu decisión.
Al cabo que la Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos. Si tú quieres seguirles, pues adelante. Puedes. Entonces la palabra de Dios dice que si queremos seguir a Dios, queremos ser hijos de Dios, entonces vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no vamos a vivir conforme a lo que nosotros queremos. Antes, mi querido hermano, hermana, y tú a mí, antes nosotros realmente, cuando no habíamos venido al Evangelio, cuando no habíamos aceptado a Cristo, hacíamos cosas desordenadas, hacíamos cosas malas que a Dios no le agradan, hacíamos realmente cosas de pecado, mi querido hermano. Actuábamos de una manera indiferente, mi querido hermano. Solamente tú recuerdas de dónde Dios te sacó. ¿Qué vida tú llevabas antes de que vinieras a los pies de Cristo? Antes nosotros realmente vivíamos en pasiones desordenadas. Antes nosotros hacíamos todo lo que los deseos de la carne, mi querido hermano. Todo lo practicábamos, mi querido hermano. Todo lo hacíamos. Le dábamos el gusto a la carne. Pero ahora no. Ahora ya somos de Cristo. Y ahora, como ya somos de Cristo, ya hemos crucificado esos deseos con sus pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque ahora ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cambiar nuestra vida. Ahora hay cosas, mi querido hermano, hay cosas que usted y yo ya no tenemos que practicar. Hay cosas que usted y yo ya no tenemos que hacer. Incluso hay alimentos en días de fiestas que no son agradables. Son fiestas del mundo. Hay esos días nosotros tenemos que abstenernos aún de estos alimentos. Pero recuerde que dentro de la iglesia, dentro de lo que es el evangelio, van a haber personas liberales, que todo, para ellos todo se vale dentro del evangelio. Pero no es así. Aquel que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, siempre tiene que pensar que tiene que vivir en una santidad delante de Dios. Y bien dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú, mi hermano, vives conforme a tu voluntad, conforme a tus pensamientos, conforme a los deseos de tu carne, todavía practicas cosas que antes practicaban, entonces tú no vives conforme a la voluntad de Dios. Vives conforme a tus gustos, conforme a tus pensamientos. Y eso no debería ser así. Mi querido hermano y amigo, con todo el respeto que tú te mereces. Por ejemplo, hay cosas que nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, ya no nos conviene. Por ejemplo, si usted lee allá la carta de 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 12. Ahí Pablo escribe conforme al Espíritu Santo. Y esas cartas fueron escritas realmente para la iglesia. Directamente para la iglesia. Y Pablo dice, bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oiga, aparentemente a nuestros ojos es grato. Aparentemente a nuestros ojos es bueno. Pero no es así. Hay cosas que a nosotros ya no nos conviene, mi querido hermano. Hay cosas que a nosotros ya no nos edifican. Antes quizás nos convenía, antes lo hacíamos, lo practicábamos, lo agarrábamos, lo comíamos. Ahora no. Ahora tenemos que saber discernir lo que es bueno en nuestra vida espiritual y lo que es malo. Y tenemos que saber discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios ya no le agrada, mi querido hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos da a entender, mi querido hermano. Por eso ahí en el 4:2 de 1 de Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, pasiones desordenadas, sino vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3 dice, baste ya. Oiga pues, mi hermano y hermana, usted que quizás todavía practica las cosas de este mundo, todavía va a la moda de este mundo,
todavía quiere vestirse a la moda de este mundo. Todavía come cosas sacrificadas a los ídolos en este mundo. Ahora la palabra de Dios le dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Y qué le agrada a los gentiles? Usted tiene que preguntarse, usted que lee la Biblia, ¿qué es lo que le agrada a los gentiles? ¿Qué le agradaba a usted antes de venir a los pies de Cristo? Recuerde que a nosotros nos agradaba cualquier tipo de fiestas. Si había fiesta por allá, nosotros íbamos, la buscábamos, mi querido hermano. Había parrandas por allá, nosotros íbamos. ¿Por qué? Porque estábamos realmente perdidos en nuestros delitos y pecados, mi querido hermano, porque ahí vivíamos, dice la palabra. Así vivíamos. Espiritualmente, nosotros estábamos muertos. Espiritualmente nosotros estábamos muertos. ¿Y por qué estábamos muertos? Porque andábamos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero un día dice la palabra que Dios tuvo misericordia, con su gran amor con cual nos amó. Aún nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, y vida en abundancia. Hoy tenemos vida eterna. Si usted no lo cree que Él, puede ser sus problemas, pero tenemos vida eterna. Hoy nosotros tenemos salvación, pero también podemos perder nuestra salvación en el momento que nosotros regresemos atrás. Podemos perder nuestra salvación en el momento que nosotros regresemos de la gracia, mi querido hermano y hermana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi querido hermano y hermana. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque en este mundo, en este país de Guatemala, también se practican muchas cosas, que es la idolatría. Pero entonces, a las personas, como le llama la Biblia, gentiles, a las personas que no quieren nada con Dios, no quieren reconocer a Dios como su único Salvador, pues se le da la razón. Para ellos están libres para hacer lo que ellos quieran, y ellos pueden vivir como ellos quieran. Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, que ya aceptó a Cristo, ya decidió seguir el Evangelio, dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y usted, mi hermana y hermano, como espiritual le digo, ¿sabe por qué le digo como espiritual? Porque la Biblia dice que el simple todo lo cree. Y también dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. El hombre natural, el hombre que no es espiritual, el hombre carnal, dice la palabra, no puede entender estas cosas, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Porque para el hombre carnal, el hombre que no es espiritual, dice, para él es locura. Para él es locura, y nos llaman locos. Nos llaman extremistas. Nos llaman que estamos locos. ¿Por qué? Porque ellos son hombres que no saben y no entienden lo que es del espíritu. Pero el espiritual, dice, lo sabe discernir, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Mi querido hermano y hermana, vamos a regresar atrás. Vamos a regresar atrás allá en la carta de los Efesios. La carta de los Efesios capítulo 4 y versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no anden, ya no hagan como las otras gentes. Estos andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice la palabra, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia y la dureza que en sus corazones hay. Mi querido hermano, entonces a nosotros la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4 y versículo 17 que ya no tenemos que actuar, ya no tenemos que andar a hacer lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy el Señor nos dio un entendimiento, mi querido hermano, y puso un espíritu dentro de nosotros.
Y donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, mi querido hermano. Ahora dice la palabra, ahí en la carta de los Efesios capítulo 4 y versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de una pasada manera de vivir, de un tiempo pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los hechos engañosos. Oiga, ¿cómo nosotros vivíamos antes que veníamos a los pies de Cristo? ¿Cómo estábamos? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Qué practicábamos? ¿Cómo actuábamos? ¿Qué decíamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Qué es lo que hace la gente que no conoce a Dios hoy en día? Y es lo mismo que nosotros hacíamos. Oiga lo que dice la Biblia. Oiga pues. En cuanto a la pasada manera de vivir, 4:22 de Efesios, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vaya, viene pues. 4:25 dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Primer punto. ¿Qué vamos a desechar? La mentira. La mentira. Tenemos que desechar la mentira. ¿Dónde? De nuestra vida, de nuestra boca, de nuestro corazón. Ya no mintáis los unos a los otros. Mucha gente dice, ay, es que una mentirita. Mentira es mentira. Pecado es pecado. El único mentiroso es Satanás. No solamente mentiroso, sino homicida. ¿Cuándo usted y yo nos constituimos hijos de Satanás? ¿Cuándo? Oiga lo que dice la palabra. Jesús, de cara a cara, Jesús se lo dijo a aquellos hombres cuando los tenía enfrente. Jesús les dice a aquellos hombres en el capítulo 8 y versículo 44 del Evangelio de Juan. Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y es el padre de la mentira, porque cuando habla de lo suyo habla. Jesús claramente dijo, él es el padre de la mentira. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como evangélicos o cristianos, ya no tiene que salir palabra de mentira de nuestra boca. Ya no tiene que haber mentira, ya no hace mentira. Ni chiquita ni grande, no hay mentira. Tenemos que hablar verdad. Cada uno con los demás, con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros, dice la palabra. Y dice la palabra también que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Oiga pues, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra. Sigue diciendo. En el versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enójese, mi hermano, porque usted es de carne y hueso y soy de carne y hueso. Hay momentos que nosotros nos enojamos como seres humanos. Pero ese enojo, dice la palabra, no lo guardemos para otro día. No esperemos que el sol se esconda, sino que tenemos que realmente tratar la manera de quitar ese enojo, porque en ese enojo, dice, le damos lugar al diablo. Y si en ese enojo estamos muy enojados, puede venir Cristo y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está muy enojado. Cuando uno está enojado, hace cualquier cosa, no le habla a aquella persona, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, está enojado. Y en ese momento puede venir Cristo, y esa persona que está enojada se va a quedar. Sigue diciendo. El que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robe ya no robe más, dice la palabra, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno.
para que tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad, dice la palabra. Pero ¿cuándo hacíamos esas cosas que hoy estamos leyendo, hoy estamos diciendo? Lo que dice la palabra, ¿cuándo? Cuando nosotros realmente éramos viejo hombre, cuando no habíamos venido a los pies de Cristo, pero ahora la palabra de Dios nos enseña que dejemos de hacer esas cosas. Sigue diciendo. El versículo 29 de Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice la palabra. Oiga, ya no salen esas palabras corrompidas que antes salían. Hoy nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestra boca tenemos que cuidarla, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque si realmente alguien nos ve y nos oye que hablamos palabras corrompidas, palabras desagradables, los que nos oyen van a empezar a murmurar no solamente de nosotros, vaya que murmuren de nosotros, pues ni modo, pero que murmuren del evangelio, que murmuren del nombre de Dios por causa de nosotros. Ahí sí vamos a tener problemas, mi querido hermano, porque nos estamos metiendo con Dios. Tengamos mucho cuidado. Bendito sea Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 31 dice: quítense de vosotros toda gritería, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería. Todo aquel hombre, aquella mujer que está amargada, solo se la vive gritando, amargados, o sea, aburridos. Gritando aquí, gritando allá, todo lo que se pone enfrente, todo lo que le tira porque vive amargado. Y la Biblia dice: quítense toda amargura de vosotros. Mi querido hermano y hermana, la palabra de Dios nos enseña a cada día cómo nosotros tenemos que vivir el evangelio de Dios, mi querido hermano. Así que nosotros ya no vamos a vivir conforme a nuestra voluntad, sino vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, mi querido hermano. Mucha gente hoy vive conforme a su voluntad. Ellos hacen lo que ellos quieren. Pero un día, dice la palabra, que tanto como a ellos y como a nosotros se nos ha sido anunciado el evangelio. Aún a los muertos también se les fue anunciado el evangelio, dice la palabra. Y un día, usted y yo vamos a ser juzgados según nuestras obras que hayamos hecho aquí en este mundo, mi querido hermano. Así que sigámonos preparándonos a cada día, perfeccionando nuestra vida, ir santificándonos más y más todavía. Porque así dice la palabra: el que es santo, santifíquese más todavía, mi querido hermano. Así que no vivamos una vida de apariencia dentro de los templos, dentro de las iglesias, como nosotros lo entendemos, sino vivamos realmente como a Dios le agrada, mi querido hermano. Así que en esta hora de la noche, pues hemos compartido un momento la palabra de Dios. Es palabra de Dios lo que hoy hemos hablado. Así que donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que esté, mi querido hermano, que Dios siga bendiciendo su vida. Si alguno está pasando dolencia, pues que Dios realmente tenga misericordia, que Dios haga la obra ahí en ese lugar donde esté y donde quiera que esté, mi querido hermano. Dios tiene misericordia. Dios realmente es un Dios de amor. Dios tiene paciencia con el ser humano, pero llegará el momento en que Jesucristo realmente, dice su palabra, en el 12:29 de Hebreos, que también va a ser fuego consumidor. Y no va a tener por inocente aquel que sea culpable, no va a tener por inocente aquel que haya tomado su nombre en vano, sino que también le va a dar su merecido, dice la palabra. Y hay de aquel. En Hebreos 10:29 en adelante dice: hay de aquel que haya tenido el nombre de Dios en poco y que haya pisoteado su sangre que fue derramada en aquel lugar. Hay de aquel. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra. Por el momento hoy tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios de la paciencia, tenemos un Dios que nos comprende, tenemos un Dios que no tiene acepción de personas, pero llegará el momento
llegará el momento en que algunos van a crujir los dientes. Llegará el momento y el día en que algunos van a llorar, van a gritar, van a sufrir, se van a lamentar, pero será demasiado tarde. Hoy es el momento adecuado, el momento preciso, hoy en estos tiempos y aquí en este mundo, en la preparación. ¿A dónde queremos ir? Aquí nosotros decidimos si vamos con Cristo a las moradas eternas, a un gozo celestial. Y también nosotros aquí decidimos si queremos ir al infierno un día. Eso es la decisión de cada uno. Pero Dios nos sigue hablando a través de su bendita y poderosa palabra. Él no puede mandar juicio sin antes dar una advertencia. El Señor en su corazón, en sus pensamientos dijo: voy a destruir a Nínive porque su maldad es demasiado. Los voy a destruir. Pero Él no los fue a destruir antes sin mandar su palabra. Y su palabra lo mandó con Jonás. Y les dio 40 días para que se arrepintieran. No sé, mi hermano, no sé, amigo, cuánto tiempo, cuántos años el Señor te ha dado de tiempo. Cuántos años el Señor ha tenido misericordia de ti. Pero un día, no muy tarde, el Señor vendrá a este mundo a hacer juicio. Y ahí se va a ver la diferencia. Ahí se va a ver la diferencia. Entonces dice la palabra, allá en el libro de Amós, capítulo 8 y versículo 11, en que muchos desearán oír estas palabras. Muchos desearán, tendrán hambre y tendrán sed, pero no será un hambre de comida y agua, sino será un hambre, una sed de escuchar palabra de Dios. Pero ya no van a estar los predicadores, ya no van a estar aquellos gritones, ya no van a estar aquellos que tú quizás le llamas pisteros, y ya no van a estar aquellos gritones, ya no van a estar aquellos que tú quizás los critican. Ya se han ido con Cristo Jesús. Entonces te vas a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. Ahora es el momento que tú puedes entregarle tu vida a Dios Todopoderoso, el cual tendrá de ti misericordia. Y no importa, amigo, qué pecado hayas cometido. No importa si fuera adulterio, asesinato o violación. No importa qué tipo de pecado hayas cometido. Media vez vengas a los pies de Cristo, Él borra tus iniquidades y no se acuerda más de esos pecados. Y entonces empiezas a ser una nueva criatura delante de Dios, empezando a hacer cosas buenas, cosas nuevas. Por eso dice la Biblia, allá en la segunda carta de Corintios 5:17, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Solo pregúntate, mi hermano. Pregúntate, mi hermana, si eres nueva criatura o seguís siendo la misma mujer, seguís siendo el mismo hombre. Eso solamente pregúntalo tú, cómo estás delante de Dios. Así que en esta hora de la noche, pues hemos compartido la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y gracias, hermanos, mis hermanos que no les he podido responder a través de mensajes. Muchas gracias, hermanos, por sus bendiciones. Gracias, hermanos, los recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, mi querido hermano. No tenga pena, no vaya a pensar que no los miramos, no respondemos, pero sí hemos visto realmente sus mensajes. Muchas gracias, hermanos, a cada uno por nombre, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que esté. Y que Dios lo guarde. Que Dios lo guarde con toda su familia, allá en su casa, en donde quiera donde esté. No sé en qué país, pero que Dios lo siga bendiciendo. Y que Dios Todopoderoso nos siga guardando de la pestilencia. Cualquier tipo de enfermedad, si nosotros que decimos amar a Dios, Él nos va a defender. Él va a pelear por nosotros. Él dice su palabra. Aún va a reprender al devorador por nosotros. Eso sí, si nosotros le somos fiel, si nosotros realmente hacemos su voluntad. Así que en esta hora de la noche, mi querido hermano, hermana, amigo, donde quiera que se encuentre, Dios los bendiga y que Dios les siga guardando.
Así que bendiciones a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.